Ok, estamos grabando. Buenas tardes, con una nueva sesión del curso de Química y Medio Ambiente y les recuerdo lo que estábamos viendo la química de ecosistemas acuáticos y estuvimos viendo los parámetros físico-químicos más importantes, los parámetros físicos tales como la temperatura, parámetros químicos como el pH, el oxígeno disuelto, y además estábamos viendo el tema de la presencia de nitrógeno y fósforo que desequilibran la eutrofización de los cuerpos acuosos con la consecuente incremento de demanda biológica de oxígeno. Es decir, vimos el concepto de eutrofización. ¿Okay? Y eso lo vimos en el contexto de la química de la ecuación de Sturm, que muestra lo que es la síntesis de biomasa de productores a reactantes, ¿no es cierto? Y al respecto también estuvimos discutiendo el caso del estero de Viña, aunque vamos a seguir ahora discutiendo algunos casos un poquito más sofisticados. Hasta ahí hemos quedado en la última sesión. Y ahí lo que nos queda ahora por ver para completar ecosistemas acuáticos es seguir revisando los otros parámetros de la química de ecosistemas acuáticos y analizar un caso más. ¿Okay? No sé si hay alguna duda, consulta hasta ahora con el tema de la química de ecosistemas acuáticos. Okay. Bueno, y estábamos viendo también que una de las principales causas de desequilibrio de lo que es la microbiota tiene que ver con las descargas domiciliarias. Por un lado, por ejemplo, detergentes, y por otro lado, la descarga de residuos de fertilizantes a los cuerpos acuáticos que exacerban la proliferación de microalgas. Obviamente que esas son las causas químicas, ya no, también hay causas físicas al respecto, que las vamos a ir, digamos, retomando siempre. Nunca está de más recordar que cuando nosotros vemos la química de ecosistemas acuáticos, también hay que entender que, como vimos en la clase pasada, no está desconectada en la química atmosférica. Es decir, tanto la presencia de oxígeno disuelto en el agua, como también el pH que logra, tiene que ver con la presencia de gases en la atmósfera. La solubilización de oxígeno y dióxido de carbono son predominantes para la hora del potencial redox que tenga el cuerpo acuoso y el pH. ¿Okay? Y también hay que entender que este cuerpo acuoso, como muestra la figura, está conectado con una capa sedimentaria que, como dijimos, es bastante frágil porque ahí se acumulan o es el reservorio de muchas sustancias químicas que por mucho tiempo van sedimentando de forma muy lenta, y cualquier perturbación física o química de esa capa sedimentaria podría remover y resolubilizar muchas sustancias que estuvieron por décadas ocluidas en el fondo del sedimento, y muchos problemas ambientales grandes se generan por eso. De hecho, vamos a revisar uno al respecto. ¿Okay? Ahora, una cuestión un poquito más técnica, la demanda biológica de oxígeno tiene un parámetro internacional que se llama la DBO5, ¿ya? DBO5 viene de demanda biológica de oxígeno, y es una especie de estandarización de cuánto oxígeno demanda la actividad microbiológica, fijando un tiempo de 5 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda biológica de oxígeno, bueno, aquí lo tengo mala, tengo la sigla aquí al revés, me acabo de dar cuenta. La demanda biológica de oxígeno, ¿no es cierto? Aquí está, como dice el nombre, es la cantidad de oxígeno que los microorganismos, especialmente las bacterias, consumen durante su degradación. Ahora, ¿pero lo consumen durante cuánto tiempo? La norma internacional dice 5 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una muestra acuosa, sería una muestra como esta que está acá, disculpen, aquí tengo las siglas invertidas, sería una muestra que está acá, tenemos una muestra de agua, natural o residual, y si yo quiero determinar la demanda biológica de oxígeno, tendría que determinar cuánto oxígeno hay en un día 0, ¿ok? Después cuánto oxígeno hay en un día 5, y esa diferencia entre el oxígeno que había el día 0 versus el oxígeno que había el día 5, esa diferencia es la cantidad de oxígeno que demanda la actividad microbiológica en el intertanto. ¿Okay?
Ahora, formas de determinar el oxígeno hay varias. ¿Ya? Hay formas de determinarla por volumetría redox, una volumetría bien conocida, una iodometría, tengo entendido. Y la otra forma de determinar el oxígeno, la presión parcial de oxígeno que está en la capa gaseosa sobre un cuerpo de agua. Sea como sea, si la materia orgánica consume el oxígeno disuelto, va a bajar obviamente los niveles de oxígeno que hay en el agua, por lo tanto también va a bajar los niveles de oxígeno que está sobre la capa acuosa, ¿ya? Aunque yo los métodos que conozco se acostumbran a determinar en agua. Aquí Nicolás me pregunta si se hace por cromatografía gaseosa. Mira, hasta donde yo sé, los métodos más comunes hoy en día se hacen por electrodo selectivo, o sea, hay ciertas membranas que se conectan a potenciostatos que permiten la permeación selectiva del oxígeno a través de esta, y mediante una medida de potencial puede determinar cuánto oxígeno hay, ¿ya? Entonces, más que cromatografía gaseosa, son sensores selectivos. Yo cuando nosotros lo hacíamos esta era una práctica que hacíamos en Química Analítica 1, era una práctica media compleja que después la empezaron a dejar de lado. Era un método volumétrico, ¿ya? Uno agregaba, si mal no recuerdo, una sal de manganeso 2 que se oxidaba a manganeso 3, y eso hacía que precipitara. Y después el exceso de manganeso, a ver, claro, el exceso de manganeso 2 se titulaba por yodo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Agregábamos una cantidad de mil equivalentes de manganeso, el oxígeno consumía algunos mil equivalentes de manganeso, y los manganesos 2 que sobraban, ¿no es cierto?, menos los que agregué, era la cantidad de oxígeno que consumió. ¿Cómo yo determinaba el manganeso? Creo que se determinaba, si mi memoria no me falla, era por yodometría. No hay un solo método, eso es lo único que quiero decir, no hay un solo método. El de cromatografía gaseosa, hasta donde yo sé, no es de los más populares. En teoría se podría hacer, digamos, pero no creo que sea de los más populares. Es demasiado largo y caro la cromatografía. Hay métodos mucho más sencillos. De hecho, este que está en la figura mide una sensor de presión, un sensor de presión que lo hace proporcional al oxígeno que está en la fase gaseosa. A pesar que los métodos que yo conozco para DBO5 son métodos en donde tú tomas la muestra de agua, sumerges la botella bajo el agua y la tapas bajo el agua, de forma que no quede ninguna capa gaseosa sobre esto, porque la idea es determinar el oxígeno que está disuelto, no el oxígeno que se va a redisolver desde la capa atmosférica. ¿Ya? Esta figura quizás no es media engañosa. O sea, desde mi punto de vista, como está planteada ahí esa figura, no daría resultados confiables. ¿Ya? Porque insisto, lo que importa es el oxígeno disuelto, no el oxígeno que está en la capa gaseosa en contacto con el agua. Y como les decía, no es determinar oxígeno disuelto, es determinar el oxígeno disuelto inicial y el final, donde se entiende que el oxígeno disuelto final va a ser menor que el inicial, porque parte de ese oxígeno lo consumió la actividad microbiológica, y esa diferencia es la que se establece como la demanda biológica de oxígeno, y el estándar, como les digo, es 5 días, o sea, 5 días de degradación de microbiota. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es muy común ver en las tablas demanda biológica de oxígeno. ¿Okay? Mientras más alta es la demanda biológica de oxígeno, quiere decir que hay más actividad microbiológica que lo consume. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Eso es en 5 días? Claro, claro. De hecho se llama DBO5, así se llama el parámetro. ¿Ya? Antiguamente algunos hacían el DBO10, otros hacían el DBO5, después como que se normalizó a nivel mundial y todos hacen el DBO5, la determinación de DBO5. Y hay normas internacionales de DBO5 para cuerpos naturales, etc. Ahora, insisto, este es el oxígeno que consume solamente la actividad microbiológica. ¿Ok? Ahora, existe otro parámetro que se llama la DQO, que es la demanda química de oxígeno, no la biológica, es la química de oxígeno, que es todas las sustancias químicas, ¿no es cierto?, que se oxidarían ante la presencia de oxígeno. ¿Ok? Esa sería como una definición. De hecho, bueno, dice la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar. Perdón. Tengo todo esto al revés. Ahí está. Aquí está. La cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirla a CO2 y agua. Y esa materia orgánica puede ser
proveniente de actividad microbiológica viva, como también puede ser actividad microbiológica inerte. O sea, la célula murió, quedó como una materia orgánica, pero una materia orgánica que por ser sustancias químicas en estado reducido, también podrían consumir oxígeno. Ahí, la forma de determinar la demanda química de oxígeno, que incluye lo vivo y lo no vivo, ¿ok? No sé si me siguen la idea. Claro, eso se hace con una volumetría con dicromato. O sea, ¿qué es lo que hace uno? Literalmente toma un cuerpo de agua, lo hace una volumetría redox con dicromato. El dicromato, como un oxidante fuerte, va a oxidar toda la materia orgánica, viva o no, ¿ok? Y ahí uno tendría una estimación de toda la materia orgánica que podría demandar oxígeno, lo cual se entiende que parte de esa materia orgánica sería actividad microbiológica, es decir, la DBO es una fracción de la DQO, no sé si me siguen la idea, porque si consideramos la materia orgánica como materia orgánica viva y muerta, claro, la viva sería la DBO5, la muerta sería, digamos, la muerta más la viva sería la DQO, ¿ya? Estas son medidas estandarizadas. Yo no digo que alguien ha demostrado que efectivamente el dicromato reacciona solo con materia orgánica, el dicromato podría reaccionar con hierro, ¿ya? Pero son definiciones meramente analíticas ambientales para que comparemos lo mismo a nivel internacional. Y lo importante es que esto es proporcional precisamente a la caída o abatimiento de oxígeno que tiene un cuerpo acuoso. Mientras más materia orgánica hay, mayor gasto de dicromato en la volumetría voy a tener, más alta me va a dar la medida de DQO y por lo tanto esa medida de DQO efectivamente es proporcional a un potencial abatimiento de oxígeno en el futuro, lo cual obviamente no es bueno porque, repito, un cuerpo acuoso debe tener oxígeno disuelto para albergar la vida, ¿ya? Ahora, este tipo de parámetros no solamente se aplica a un cuerpo acuoso, sino que se aplica a descargas líquidas a cuerpos acuosos. O sea, existen normas que fijan cuáles son los parámetros físico-químicos que puede tener una descarga líquida para ser legal descargarla a un río, por ejemplo. Cada país tiene su norma, pero esos parámetros son los mismos que se miden en agua. En el fondo, ¿y cuál es el principio que sigue acá? El principio es que ciertamente una descarga líquida va a tener una DBO. Una descarga líquida, por ejemplo, municipal, va a tener una DBO alta, va a tener una DQO alta, probablemente va a tener un pH que no es igual al natural. Se ponen ciertas normas porque uno entiende que el cuerpo acuoso natural es capaz de amortiguar hasta cierto punto estos parámetros que vienen de una descarga, por ejemplo, antropogénica. Entonces, hay normas para descargas y hay normas para cuerpos acuosos. No sé si me siguen la idea, ¿ya? Esas son las normas de RILES, que se llaman las normas de los residuos industriales líquidos. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ahora, como vimos... No. Sí, ok. Como vimos la clase pasada, el tema del agua no es menor por cuanto los cuerpos acuosos dulces que están disponibles para consumo humano son pocos. Agua hay mucha, pero agua accesible y dulce hay pocas, y esa agua dulce, ¿no es cierto?, debe cumplir ciertos parámetros para también ser apto para el consumo. Entonces también hay normas para el consumo, para agua de consumo. También hay normas para agua de riego, ¿ok? Porque el agua tiene distintos usos, ¿ya? En estos gráficos, ¿no es cierto?, muestro cómo ha crecido la población mundial arriba, ¿ok? Y cómo ha crecido el área irrigada a nivel mundial, tengo entendido que este gráfico, millones de kilómetros cuadrados, y cómo ha ido aumentando, digamos, el retiro o el consumo de agua per cápita a nivel mundial, ¿no es cierto? Y cómo parte de esta agua también es utilizado para fines industriales, porque muchas veces las industrias utilizan agua dulce también, ¿ok? No pueden utilizar agua salada en muchos procesos. Entonces, el consumo de agua está cada vez aumentando y normalmente proporcional a la población y el desarrollo industrial, y los cuerpos acuosos dulces que tenemos acceso son bastante pocos, ¿ya?
Aquí está, por ejemplo, distintos usos que tiene el agua, del porcentaje de las extracciones de aguas superficiales para qué se utilizan. Por ejemplo, el 6%, esto en Chile, ¿okay? El 6% se utiliza para agua potable y saneamiento. El 73% del agua superficial tiene uso silvo-agropecuario, ¿no es cierto? Y el 21% industrial minero. O sea, lo que menos se ocupa es para generar agua potable, ¿ok? Respecto al agua subterránea, ¿no es cierto? Los porcentajes son un poco distintos, pero sigue siendo mayormente uso silvo-agropecuario, ¿ok? 35% agua potable y saneamiento y 16% minero, ¿ok? Y este dato yo lo encontré bien interesante para que ustedes vean la situación del agua a nivel nacional. Aquí está separado por regiones. En esta columna está la demanda de agua. Aquí están las unidades, ¿no es cierto? Metros cúbicos por segundo. La demanda de agua por región. Lo voy a marcar, ¿no es cierto? Para que todo les quede lo más claro posible. Aquí está la demanda por región en metros cúbicos por segundo. Aquí está la oferta de agua, o sea, cuánta agua hay disponible realmente. La diferencia sería el balance. Y si ustedes se fijan, en todas las regiones del norte del centro hacia el norte, el balance es negativo, es decir, hay una mayor demanda que oferta de agua. ¿Okay? Sin embargo, desde la sexta región hacia el sur, el balance se vuelve positivo o muy positivo. Eso es lo que yo les decía, que cuando se dice en un medio de comunicación, Chile en sequía, hay que entender que lo dicen personas que tienen una visión súper centralista, o sea, porque afecta a Santiago o a la zona central, mayormente. En el sur, si bien es cierto, está bajando la pluviometría en muchas regiones, eso está claro, pero en términos de la disponibilidad de agua, el sur está bastante bien. ¿Okay? Esa es la razón por la cual, como yo les comenté, se quiere hacer una carretera hídrica de llevar parte del agua del sur hacia la zona centro y norte. ¿Okay? Hay otras visiones que dicen que hay que asumir nomás que no estamos secando la zona centro-norte y que por lo tanto tenemos que adaptarnos a una circunstancia con poca agua, no traer agua del sur. ¿Okay? Ahí ustedes verán en qué postura están. Profe, ¿Sí? esta demanda que sale en la tabla es de todos los ámbitos, ¿no? No solamente la Claro. agua potable. La demanda general, que incluye la parte silvo-agropecuaria, industrial minera sobre todo, y agua potable y saneamiento. Entonces, existen muchas normas de agua para distintos usos, ¿ok? Y yo les voy a mostrar algunas tablas, ¿no es cierto?, de límites máximos permitidos de acuerdo a normas chilenas para distintos usos. Si mal no recuerdo, esta norma 409, no recuerdo si era para agua de riego o agua de consumo. No sé si alguien puede poner en Google y poner NSH 409 para ver cuál es el título de esa norma. Cuando ustedes buscan la norma con el número, le dice el título. O sea, esta es la norma chilena de agua para riego. Esta es la norma chilena para agua de recreación. Esta es la norma chilena de agua potable. Ya no recuerdo la 409 cuál era. Ya, me parece que agua potable por los niveles de arsénico. Pero hay muchas normas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? acá dice norma NSH 409, calidad de muestreo del agua potable. Agua potable, ya viste. Agua potable. Claro, yo asumía que era agua potable porque yo me sé el valor del arsénico en agua potable, que es 0,01 ppm, o sea, 10 ppb. Que es uno de los pocos parámetros de agua potable, de norma chilena de agua potable, que coincide exactamente con lo que recomienda la OMS. O sea, la OMS, que recuerden que nosotros vimos que hay una cosa en lo que dice la OMS respecto a parámetros de salud, en base a estudios científicos, y otras son las normas chilenas, que a veces son un poco más laxas que la OMS, porque normalmente los gobiernos tienden a poner en una balanza el beneficio de la salud respecto al daño social que podría generar una norma muy exigente. ¿Ya? En el caso del arsénico, la norma del OMS coincide con la norma chilena. ¿Ya? De hecho, Chile tiene no sé si ustedes saben, Chile tiene un muy buen
registro o récord, no sé cómo llamarlo, de la calidad del agua potable en Chile. La calidad del agua potable en Chile es una calidad de agua potable internacional. O sea, somos de los pocos países de Latinoamérica que ustedes pueden beber agua potable directamente. No sé si sabían eso. Son muy pocos los países en Sudamérica. No sé si hay, aparte de Chile, no sé si hay otro país, honestamente, que se pueda tomar el agua potable directamente del grifo, como le dicen. De hecho, hay mucha gente que del extranjero, en el contexto latinoamericano, que le llama mucho la atención que nosotros, bueno, no sé si ustedes, porque ustedes, muchos de ustedes toman agua embotellada, pero la toman por un tema de sabor, o sea, no es porque se van a envenenar con el agua potable, sino que no les gusta el sabor a cloro, ¿ya? Entonces toman esta agua embotellada que son purificadas. Pero a gente que viene afuera le llama mucho la atención eso, ¿ya? De cómo nosotros tomamos agua del grifo directamente, ¿ya? Aquí Gabriel dice que tomaba el agua del grifo y no te pasó nada. Ya. Busquen la calidad del agua potable en Argentina, ¿ya? La calidad, o la calidad del agua potable a nivel mundial. Probablemente en nuestro mundo en dato aparece algo, ¿ya? Pero Chile profe, son el ustedes. agua en Argentina. Sí, sí. No, no iba a decir que en Argentina la calidad de agua, pongamos que esté dentro de los estándares, pero el color incluso llega a tener un color medio marrón, por lo Ya. menos en algunos sectores. Sí, sí, sí. Es que es difícil tener un agua potable de calidad, es muy difícil, ¿ya? Y la calidad del agua potable chilena se aproxima mucho a la calidad del agua potable de Europa, de los países desarrollados de Europa estoy hablando, ¿ya? Bien, yo los países que conozco, donde yo siempre me informo antes de ir a ese país si que puedo tomar agua directamente del grifo, no. Yo he estado en México, me dijeron que no. He estado en Brasil, me dijeron que no. He estado en Perú, me dijeron que no. En Francia, sí, me dijeron que sí. En España, sí. En Alemania, sí. ¿Ya? En Polonia no pregunté, no me atreví. ¿Ya? Ahí tomé agua de botella, ¿ya? Pero no lo sé. En Estados Unidos, sí, me dijeron que sí. Entonces, hay que reconocer lo bueno, ¿ya? O sea que hay buena tecnología de saneamiento del agua, muy buena tecnología. Y hay buenas plantas potabilizadoras. Lo que sí, el agua chilena tiene una carga de cloro gigante, o sea, para tenerlo neutro microbiológicamente le agrega una cantidad de cloro enorme. Y ese sabor a cloro intenso, reconozco que no lo sentí en Francia, en Alemania, aquí sí. Y no, y también depende de la región, el sabor del agua. Sí, sí, en el norte es más salada, en la zona central es más dulce. Estamos claros. Pero insisto, poder beber directamente el grifo sin una contraindicación a nivel general es un mérito. Ahora, ciertamente que los países que son más tropicales porque tienen más temperatura, ahí tienden a no recomendarlo porque en realidad la proliferación de microbiota en agua más tibia es mucho más probable. Miren, aquí hay, por ejemplo, algunas normas adicionales, ¿no es cierto?, para lo que es agua de riego. Por ejemplo, la conductividad que tiene que ver con la presencia de sales disueltas, ¿no es cierto? También es un parámetro muy importante. Cuando el agua posee muchas sales disueltas, ya comienza a ser perjudicial para el suelo y por lo tanto se recomienda una máxima conductividad, que en este caso, ¿no es cierto?, está en microohms, menor a 750 a 25 grados. ¿Okay? Ahí recién, bajo ese valor, no se observan efectos perjudiciales, ¿ya? Sobre esos valores ya se empiezan a ver efectos perjudiciales sobre el riego, o sea, un agua salada no es adecuada, y hay normas para eso. También hay normas que se refieren a los sólidos disueltos totales, es decir, de todas las sales que están disueltas, cuánto es lo máximo que se tolera también para evitar efectos perjudiciales sobre un cultivo, por ejemplo. Y ahí tienen 500 miligramos de sólidos disueltos totales como tope máximo. ¿Okay? Ahí tienen ustedes otro parámetro. Aquí hay requisitos generales para el agua destinada a la vida acuática. Estas también son normas chilenas. Fíjense que ahí está oxígeno disuelto. Solamente oxígeno disuelto, no se refieren al DBO, fíjense. Oxígeno disuelto, 5 miligramos por litro como mínimo de oxígeno disuelto. pH de 6 a 9,
alcalinidad total en miligramos por litro, que se expresa como carbonato de calcio, 20, turbiedad, ¿no es cierto? Que no, aquí se no debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Hay aparatos que miden turbiedad. Yo los aparatos de turbiedad que conozco lo hacen en base a la dispersión de la luz. Temperatura, ¿no es cierto? Que no altere más de 3 grados, etc. No tiene que estar coloreada, no debe tener, bueno, sólidos flotantes o visibles, sólidos sedimentables, etc. Y obviamente que no debe tener petróleo, a pesar que hay normas químicas de concentraciones de petróleo, o de alcanos o hidrocarburos en general, que yo les voy a mostrar ahora una norma que acaba de salir en el diario oficial, que tiene que ver con una tarea parcial que les voy a proponer. Va a ser media arriesgada la tarea parcial que les voy a proponer, pero si lo logran va a ser bien entretenido, ¿ya? Y tiene que ver también con normas que están saliendo, ¿okay? Así como hay para parámetros generales del agua, también hay para contaminantes particulares, ¿ok? Por ejemplo, aquí se propone, ¿no es cierto?, que una especie de criterio de cómo levantar la máxima concentración que se podría permitir de un contaminante determinado en agua. ¿Y qué es lo que se define? Fíjense. Se define el parámetro LTM96, yo no le puse los números, ¿no es cierto?, que se llama mediana del límite de tolerancia, que dice, es la concentración del material en ensayo en un diluyente adecuado, normalmente agua, en el cual sobrevive el 50% de los organismos acuáticos de acuerdo a una prueba al cabo de un periodo de 96 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Dicho en palabras más simples. Se hacen experimentos donde se agrega el contaminante en un medio adecuado, normalmente acuoso, ¿no es cierto? Y se prueba la toxicidad de ese contaminante frente a organismos. Por ejemplo, un organismo que se ocupa muy comúnmente son las dafnias. Son como una especie de, son como microcrustáceos, no sé, que se reproducen muy rápido. Entonces, bueno, se agrega el contaminante hasta un nivel donde muere, se va incrementando la concentración, hasta un nivel donde muere la mitad. ¿Ok? Ese sería el parámetro LTM96, pero ¿por qué se le llama 96? Porque es cuando muere la mitad a 96 horas de exposición. Porque obviamente mientras más yo expongo a un contaminante, la probabilidad de que muera más es mayor. Entonces, esos son como los estándares que se utilizan. Y una vez que se calcula esa concentración, supongamos que esa concentración son 100 ppm, o sea, a 100 ppm de mercurio, supongamos, muere la mitad de dafnias, ¿ok? Luego de 96 horas de exposición, la norma que se propone construir es 1/100 de ese valor. O sea, si es 100 ppm el LTM96, entonces lo que se propone como norma es 1 ppm. Se aplica un factor de seguridad. Obviamente no queremos aplicar una norma donde muera el 50% de los humanos. ¿Ok? Entonces se aplica un factor de seguridad de 1/100. Esa es más o menos como una guía para proponer normas basados en ensayos toxicológicos. No sé si me siguen la idea. Profesor, disculpe, ¿Sí? pero esto es como en 96 horas, no puede ser que tal vez tenga efecto, no sé, en un mes, en un año y muera más parte de la población. Claro, o sea, el tiempo es una variable, entonces, ¿qué es lo que hacen para efectos de levantar normas? Normalizan o llegan a un estándar, pues dice ya, vamos a calcular las normas siempre respecto a 96 horas de exposición para que todos hablemos el mismo idioma, ¿ya? Y comparemos los valores de concentración de distintos estudios con el mismo parámetro de exposición. Entonces, por eso ponen un tiempo acotado, ¿ok? Claro, tú lo puedes extender a un año y van a morir más, ciertamente, ¿ya? Y claro, y a eso le aplican un factor de seguridad de 1/100. Y eso sería como una especie de indicativo de más o menos el valor de una norma que podríamos levantar que sea razonablemente segura, ¿ya? Ahora, siempre está la discusión de qué organismo utiliza. Yo tomé el caso de las dafnias porque yo sé que hay estudios con dafnias, pero no son los únicos organismos que se utilizan, ¿ya? Y ahí puede haber ciertas diferencias. De hecho, nosotros vamos a ver más adelante que para el caso de los pesticidas, por ejemplo, es muy común que la forma de estudiar la toxicidad de un pesticida no sea con mamíferos, ¿ya? Y normalmente ahí se tienden a ocupar ratones o ratas, ¿ya? Yo sé que hay todo un tema ético que puede que a ustedes
les perturbe, ¿no es cierto? Yo solamente estoy describiendo las metodologías que se utilizan. ¿Okay? Claro, hay críticas éticas a eso, o sea, literalmente sacrificar ratones para estudiar toxicidad. Hay argumentos metodológicos para eso, que la mejor forma de estudiar la toxicidad para el ser humano es utilizar un organismo cercano evolutivamente. Claro, ya hay un insecto o un crustáceo, no es muy cercano, como para tener una estimación de toxicidad realista y que no nos vaya a jugar en contra. A lo mejor un crustáceo puede resistir mucho más que un humano y después calculamos mal la toxicidad y aplicamos normas que aniquilan humanos. No sé si me entienden el dilema en el cual está la gente de ciencia. ¿Ya? Profe, disculpe. ¿Sí? No, lo que yo le preguntaba antes es que si puede ser que estos contaminantes tengan como efectos a largo plazo que no se alcancen a ver en ese tiempo. Por eso que... Sí, mira, sí, de hecho hay todo un debate al respecto que se ha dado en varios planos, en plano científico, en plano educativo, en plano sociológico, que es el siguiente, o sea, siempre que tú lanzas a la sociedad una nueva sustancia química, cualquiera, ya sea que la lanzas porque es un subproducto contaminante o la lanzas como un producto de uso comercial, ¿ok? Siempre se hacen pruebas de toxicidad y de seguridad y todas esas pruebas se hacen en un tiempo acotado. Ya sea, no se hace una prueba en 100 años, asumiendo una vida humana longeva. Siempre se hace una prueba a un tiempo acotado. Entonces, dadas las restricciones metodológicas que hay para estimar la peligrosidad de sustancias químicas que lanzamos a la sociedad, deliberadamente o indirectamente, siempre hay un debate ético de que nosotros igual estamos asumiendo un riesgo. Y ese riesgo es porque las metodologías tienen tiempos de prueba cortos, que esto no es solamente en química, podríamos tener el mismo debate con una vacuna, por ejemplo. O sea, una vacuna del COVID que se desarrolló en 1 año y medio y que se probó por 4 meses con seres humanos y se probó respecto de su efectividad para con el virus, pero los efectos posibles, efectos secundarios que puedan tener, se probaron también en pocos meses. ¿Ya? Y ahí viene la pregunta, que se las devuelvo a ustedes para que lo planteen abiertamente. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos pruebas de 30, 40 años antes de lanzar un producto al mercado que podría estar salvando vida ahora, por ejemplo, como una vacuna? ¿O hacemos pruebas más cortas, lo más rigurosa posible, pero más cortas, en donde el riesgo de equivocarnos de los efectos a largo plazo podría ser menor que los beneficios que podremos tener de salvar vidas ahora? ¿Qué harían ustedes? Es que igual eso es complicado porque si uno lo pone a ver desde la vista económica, pierden dinero porque no lanzan el producto a menor tiempo. Pero también hay que separarlo como en el área de los alimentos y en el área de las cosas medicinales. Como por ejemplo, hay empresas de productos alimenticios que tienen sus propios laboratorios y vamos a ver si cumplieron por lo menos con los mínimos 96 horas y lanzan el producto y está completamente aprobado. En cambio, en la medicina ya es un poco más amplio el tema porque hay más normas, porque no son como tanto laboratorios que trabajan para algo enfocado al comercio, entre comillas. Entonces igual deberían tener un mayor tiempo de prueba, pero tampoco no se puede arriesgar tantas vidas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, mira, yo lo entiendo, lo que sí, déjame aportar un par de informaciones. Mira, en general, las sustancias que se agregan a alimentos o las drogas, ¿no es cierto? Los tipos de prueba, los métodos para probarlo, las etapas de prueba, los tiempos de prueba, están más o menos normadas por la FDA, que es como una institución que, si bien es cierto, norteamericana, casi todo el mundo adhiere a esta, ¿ya? Que es la Food and Drug Administration, ¿ya? Y ellos te dicen ya, aprobado por la FDA, pero ¿qué quiere decir aprobado por la FDA? Quiere decir que pasó por los controles mínimos que propone esa institución, que es de reconocimiento internacional, a pesar que es norteamericana, tengo entendido, y ahí se estipulan los plazos. No es que las empresas hacen las pruebas los plazos que quieren, si es que quieren recibir la aprobación de la FDA, y normalmente
antes de recibir la aprobación de la OMS, recibe la aprobación de la FDA, ¿ya? Y lo mismo pasa con sustancias ya más de carácter ambiental, la que da ciertas aprobaciones, por ejemplo, del uso de un pesticida, supongamos. Tengo entendido que es la EPA, la Environmental Protection Agency. O sea, ¿qué quiero decir? Que existen instituciones internacionales que la mayoría del mundo desarrollado sigue sus recomendaciones para recibir la aprobación de estas instituciones antes de lanzar un producto al mercado. Y los tiempos de prueba, entonces, en general, no lo deciden las empresas, ¿ya? Ahora, podemos discutir si hay lobby en las empresas para presionar a estas instituciones para que le hagan más relajadas las pruebas. Tengo entendido que en el caso de las vacunas, dada la premura, sí, hubo cierta flexibilidad en términos de tiempos de prueba. ¿Okay? Porque normalmente una vacuna, por ejemplo, para que saliera al mercado, tengo entendido que las más rápidas salían así como en 5 años o 10 años, pero en el caso del COVID necesitamos una vacuna luego. ¿Okay? Porque los desastres psicológicos, económicos que estaba generando el COVID eran enormes. Y ahí tengo entendido que le dieron el pase a las vacunas con menos tiempo de prueba, no con menos rigurosidad de los estudios. Igual fue un N bien grande, distintas personas, distintas edades, fue avanzando a poco. Pero en términos de la extensión de las pruebas, eso tengo entendido que la corta. Y ahí volvemos a la pregunta. ¿Cómo uno decide en este equilibrio entre riesgos y beneficios, donde el hecho de hacer pruebas a más largo tiempo te baja el riesgo de equivocarte respecto a un potencial efecto negativo de una sustancia? Pero también te genera el perjuicio de que quizás estás dejando de salvar vidas por estas pruebas tan largas. Y hay gente que necesita ese producto ahora, no en 10 años más. Es difícil, ¿se fijan? Es muy difícil. No sé qué harían ustedes si fuesen, no sé, el mandamás, la mandamás de la OMS. ¿Ok? Ahora, la OMS da recomendaciones, ¿no? La OMS no tiene poder coercitivo para obligar a un país a hacer algo. ¿Ya? Son dilemas así como el a quién salvarías primero o como lo de la línea del tren, Sí, que igual arriesgar a muchos por uno a uno, así. son dilemas éticos y dilemas morales. ¿Ya? Pero es un equilibrio entre riesgo y beneficio. ¿Ya? Aquí no, esta caricatura de que hay que salvar una vida a cualquier costo, que suena una frase bonita, pero en la realidad la decisión no es salvar o no salvar vidas, es qué decisión te llevaría a ti con menos probabilidad de equivocarte de salvar más vidas. Porque en cualquier decisión que tú tomes van a haber vidas comprometidas. No hay ninguna decisión en donde tú puedes asegurar que vas a salvar a todas las vidas. Y ese es el dilema moral, que como decía su compañera, el dilema del tren, ese de que ya, pues, o sea, está el tren, hay 2 vías y si tú cambias el carril del tren, aquí vas a matar a 10 personas, incluidas familiares tuyos, y si tú cambias la línea del tren a la izquierda, ¿no es cierto?, vas a matar a 500 personas, pero no conoces a ninguna. Y esas son las únicas 2 decisiones que tienes. ¿Cuál decidirías? Y tú tienes la manilla del tren. Te vas a que maten a 500 personas por salvar a tus familiares, pero son 10 personas, o te vas a doblarlo a la izquierda y vas a matar a 500 personas, pero vas a salvar a 10, dentro de los cuales hay familiares tuyos. ¿Cuál es tu escala de valores? De ese calibre son las decisiones que se toman a alto nivel político. ¿Ya? Y aquí es lo mismo, o sea, vas a sacrificar la vida de personas que necesitan una vacuna ahora y que están muriendo de a 300 mensuales por esperar más años de prueba, o vas a relajar esos años de prueba por tener chance de salvar vidas ahora con el riesgo de que quizás te equivoques y mates a personas en el futuro por relajar esas pruebas. ¿Se fijan? La decisión, esa es la decisión. Por eso es bueno el ejemplo que decía su compañero. Entonces, en resumen,
creo yo, en mi opinión, todas estas pruebas se hacen para hacer la mayor cantidad de pruebas posibles para disminuir al máximo el riesgo de equivocarnos. Pero no hay certezas. Profe, una consulta siempre como ¿Sí? mera curiosidad y desde un punto de que yo desconozco. Dale, En dale. el caso de que la empresa que creó una vacuna X para tal problema y todos lo presionan para que ya tenga que ser, no sé, aprobada esa vacuna y sale al mercado, la inyectan en 20.000 personas y esa vacuna cause muerte. ¿Eso es culpa y después culpan al laboratorio o es como un error? Mira, te voy a decir, voy a tratar de limitarme a los hechos, ya ustedes hacen la evaluación. Las normas que tienen que seguir los medicamentos, tengo entendido que están normadas internacionalmente, ¿ya? Y en el caso de las vacunas del COVID, se tuvieron que relajar para permitir su salida al mercado más rápido por la gran mortandad que estaba quedando de personas. Ya en el fondo, las autoridades, nuestros representantes estimaron que el riesgo de sacar la vacuna antes con menos controles era menor que el riesgo de que siga muriendo más gente. ¿Ya? Ahora, ¿quién decidió eso? Bueno, los laboratorios aceleraron sus procesos de prueba, ¿no es cierto? Pero cuando ingresaron las vacunas a cada uno de los países, dijeron ya, nosotros le vendemos las vacunas, pero usted nos firma esto, que tenían que firmar, y esto es de público conocimiento, esto no es una teoría conspirativa mía, ¿ya? Yo de hecho soy súper poco conspirativo. Los países que aceptaban comprar las vacunas renunciaban a cualquier demanda por una indemnización por posibles daños a su población. En el fondo los países tenían que saber que el hecho de exigir más rapidez no le podían endosar entonces la responsabilidad del laboratorio. Porque si no tenían que esperar las pruebas de 5 años o 10 años. ¿Ya? Y ahí hubo un acuerdo de todos los países que hemos tenido. Todos los países del mundo firmaron eso. ¿Ya? Así fue. ¿Ya? Ahora, lo cual no quiere decir que no habían pruebas. De hecho, hay papers que muestran que las pruebas son bien rigurosas. En los plazos que se probaron, no se detectaron efectos secundarios importantes y por lo tanto es muy razonable pensar que en un plazo más largo la probabilidad que se manifiesten efectos secundarios es poco probable. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa decisión de acelerar el proceso. Incluso estoy de acuerdo con que los países hayan firmado esto, porque en el fondo estamos tomando una medida de emergencia. Y una medida de emergencia implica salvar a las personas con todos los medios que se pueda, que normalmente no son los óptimos en la emergencia. ¿Se fijan? Yo creo que sería súper deshonesto pedir a los laboratorios acelerar esto y después endosarle la responsabilidad de ese aceleramiento al laboratorio. No sé si me explico. ¿Ya? Yo sé que así Sí, como se entiende. claro, sentimentalmente la gente tiende a hablar de las farmacéuticas como los demonios y todo el cuento. Puede que tengan razón en varios casos. Pero en este caso del COVID, esto fue una demanda mundial desesperada. ¿Ok? Pero también hay que ser muy honesto al respecto. Fue una demanda mundial desesperada. Claro, es una pandemia. Y nunca en la historia de la humanidad se había logrado controlar una pandemia tan rápido. Nunca. Y está dando resultados. Esa es mi opinión. Honesta. O sea, como dice, es bueno ese dato que están dando acá. O sea, lo que dice Gabriel, el VIH también es un virus. También es una pandemia. Y saquen la cuenta de cuántas décadas se demoraron en desarrollar un retroviral para que la gente no muera. ¿Cuántas décadas? Benjamín, disculpa, Benjamín. Sí, disculpa. ¿Cuántas décadas se demoraron en desarrollar un retroviral para que la gente con SIDA, ¿no es cierto?, no muera?
Y eso, ustedes son los beneficiarios. Yo cuando tenía la edad de ustedes, la gente que desarrollaba SIDA por VIH estaba condenada a morir. Ahora no. Por eso se demoraron como más de 20 años, casi 30. Y en el COVID, que también es un virus, imagínense, 1 año y medio, un récord. Con eso del firmar por posibles demandas, es como cuando uno va al CREAS y firma y te pasan las 2 lucas. Claro, tú te sometes, pues si eres sujeto de experimento, tú fuiste voluntario. Nadie te puso una pistola en la cabeza para ponerte una vacuna o va a ser sujeto de prueba. Está bien. Sí, pues yo creo que nadie ha leído esos papeles, yo llego y firmo. O sea, por las 2 lucas. ¿Se fijan? La necesidad tiene cara de hereje, como dice el dicho. ¿Ya? Bien. Miren, les voy a mostrar una cosa que tiene que ver con los ecosistemas acuáticos. En un segundo. Se me perdió. A ver. Juraría que lo tenía acá. Aquí está. Ya, aquí lo encontré. Están viendo ahí, está una publicación del Diario Oficial que salió hace muy poco, el 30 de septiembre. ¿Ya? Se está aprobando un anteproyecto de las normas secundarias, que son normas que apuntan a la preservación del medio ambiente y del ecosistema, de la norma secundaria de la calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero Puchuncaví. ¿Okay? Ahora, lo interesante que tiene este tema es que lo lanzan en el Diario Oficial y dan un tiempo para que la sociedad civil opine respecto a esta norma. ¿Ok? Por ejemplo, esta norma propone, aquí les voy a mostrar acá abajo, bueno, ahí está el contexto en todos estos puntos legales, pero vámonos a la parte como química, ¿no es cierto? Bueno, aquí están en la zona donde se aplicaría, la zona geográfica, que es la bahía de Quintero Puchuncaví, están las coordenadas, pero los parámetros son estos. No sé si alcanzan a ver ahí. No quiere decir que son los únicos parámetros normados, son los parámetros extra que se están proponiendo para esa zona, ¿ya? Hay otros parámetros más que son generales que también se aplican a esa zona. Estos son los adicionales que se van a presentar en la zona, ¿ya? Se está intentando normar, como dice acá, arsénico, tanto en agua como en sedimentos, ¿ok? Benceno, bromoformo, cadmio total, fíjense, cadmio total, cobre total, cromo total. ¿A qué nos referimos con total? Todo lo que tiene el agua, no solamente su fracción disuelta, a eso nos referimos con total, ¿ok? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, mercurio, níquel, tolueno, nonilfenol, etc. ¿Ya? Ahora, ustedes, ¿no es cierto?, como estudiantes formados a nivel científico, ¿no es cierto?, universitario, lo importante es que cuando un gobierno publica una propuesta de norma que la está lanzando en el Diario Oficial para que cualquier enmienda social se analice y después esto pase a ser ley, por así tengo entendido que así es el procedimiento, bueno, ustedes tienen la oportunidad de opinar respecto a esto, ¿ya? De hecho, no sé si están viendo ahí esta que dice consulta ciudadana, ¿cierto? En esta página que es consultasiudadanas.mma, que es el Ministerio del Medio Ambiente.gov.cl, ustedes pueden meterse al anteproyecto que es el que le acabo de mostrar que se publicó en el Diario Oficial, y ustedes pueden aquí, en esta parte, ingresar sus observaciones. ¿Ok? Entonces ustedes pueden opinar, cualquier ciudadano puede opinar, no tienen que tener un cartón de nada, ¿no es cierto? Pueden opinar para ver si es que consideran que la norma es buena, mala, le agregarían algo, le sacarían algo. No hay
una censura de qué es lo que pueden decir, ¿ya? De hecho, yo estaba viendo acá que hay una persona que hizo una observación. Hay una sola persona que ha hecho una observación, ¿ya? Esta persona dice que, aparte de los 4 monitoreos anuales que propone la norma, se debería considerar la medición posterior a un sismo de grado 9 en escala Mercalli o sobre grado 7 en escala Richter, ante la eventual fractura de fluentes subterráneos o submarinos. Bueno, claramente esta persona parece que tiene conocimientos de geología o algo así. Yo no puedo opinar si lo que propone es lógico o no, no tengo idea. Pero ustedes pueden analizar la norma. Y si ustedes le encuentran algún pero, en el sentido que consideran que la norma es muy exigente o es muy poco exigente con algunos de estos parámetros, o ustedes le agregarían un nuevo parámetro, ¿no es cierto? Lo pueden poner ahí. ¿Ok? Entonces, una tarea parcial que les voy a pedir es que ustedes analicen normas chilenas y hagan un análisis crítico si es que las normas son demasiado laxas o demasiado exigentes respecto a parámetros que hemos estado discutiendo, por ejemplo, en este curso, respecto a lo que dice la OMS, por ejemplo, con esos parámetros, respecto a un valor toxicológico estudiado en algún reporte científico. Ahí ustedes pueden tener un patrón de calibrado para decir si a lo mejor son demasiado laxos con el arsénico, con el cobre, con lo que sea, ¿ya? Pero esa tarea parcial, que es muy parecida a la que les pedí para la química atmosférica, si quieren la pueden hacer centrada en este caso, ¿ya? Y si ustedes encuentran un parámetro que ustedes consideran que no es adecuado y postean en esa página su objeción fundada, ¿no es cierto?, de cuál parámetro está mal y por qué, se la cuento como parcial también. No sé qué les parece. Profe, pero con la norma que nos acaba de mostrar, ¿no? Claro, yo les voy a subir los... No sé si quieren se los paso ahora mismo. Les voy a subir los materiales, ¿ya? Les voy a subir acá mismo. Bueno, igual lo voy a subir al aula, obviamente, pero si lo quieren tener inmediatamente. Ya, esta es la norma que está propuesta en el diario oficial, ahí está el enlace. Y dentro de la misma página Consulta Ciudadana, ustedes pueden opinar respecto a esa norma, que aquí se los voy a pasar. Y ustedes pueden postear, es decir, no estoy a favor de este parámetro, por esta razón. Debería ser este el valor. Hacer eso es mucho más corto que hacer una evaluación parcial tradicional, donde ustedes tienen que comparar toda una norma y compararla con normas internacionales de salud, por ejemplo. Aquí basta con un posteo. ¿Ok? Ustedes me mandan la captura de pantalla del posteo. Súper. Ningún problema. ¿Ya? Profe, disculpe, se me fue el internet. ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Que bastaba con qué? Basta con que ustedes, si hacen eso y quieren que valga como evaluación parcial, me manden la captura de pantalla de su posteo. Posteo va a tener su nombre, ¿no es cierto? Y con eso estamos. ¿Ya? Pero ahí mismo hay que poner el por qué, o sea, justificar con referencia o algo. Yo creo que conviene hacer eso. Si bien es cierto, la página nos obliga a hacer eso, yo creo que conviene hacer eso si quieren que tomen en serio su observación. ¿Ya? Ya. Claro, porque si no, si ustedes dicen, yo creo que, supongamos, el cobre deberían bajar la norma y no ponen ninguna argumentación de por qué, no creo que lo tomen en serio. ¿Ya? Entonces tienen dos posibilidades de evaluación parcial, como les digo, o hacer el posteo de esta propuesta de norma, o en su efecto analizar una norma chilena de agua para ver si usted coincide o no de acuerdo a parámetros internacionales científicos, como por ejemplo los de la OMS. Súper, profe. Queda clarito. Ahí para que se crean el cuento ahí, pues, y participen y fiscalicen al gobierno. ¿Okay? Como todo buen Profe, ciudadano. ¿le puedo hacer una consulta respecto al trabajo final? Sí.
¿Podemos tomar el proyecto Dominga como análisis? Sí, de hecho yo se los propuse, ¿ya? O sea, la tarea final es que ustedes analicen un caso, ¿ya? Y claro, un caso como el de Dominga, ¿no es cierto? A pesar que todavía no se construye, obviamente, pero hay un estudio de impacto ambiental y hay toda una polémica, involucra más de un estrato ambiental. Aquí nosotros estamos viendo las partes de la química ambiental segmentadas, ¿ok? Estamos viendo el agua, la atmósfera, vamos a ver el suelo, vamos a ver contaminante orgánico, inorgánico, etc. Pero en la realidad, un caso ambiental real es transversal a todo eso, ¿ok? Entonces, es suficientemente complejo como para hacer un análisis aplicando, no digo todo lo del curso, pero aplicando más partes que todas estas segmentadas por separado. Y el caso de Profe, Minga, yo creo, sí, sí. y si analizo ese caso, ¿puedo como incluir la polémica en la que se metió el presidente o no? Sí, por supuesto, aporta. Siempre que no se centre en esto, porque claro, nosotros tenemos que centrarnos más en la parte ambiental y normativa, ¿ya? La parte política le da obviamente valor agregado al análisis, ¿no es cierto? Pero no es el foco del análisis, eso es muy importante, ¿ya? Ya, perfecto. Laura, tú levantaste la mano. Profe, quería ¿Sí? hacerle una consulta, que la parcial 4 que está subida en el aula de atmosférica, ¿cuándo se entrega? No te escuché la última parte. ¿Está subida el aula? ¿Qué pasó? La parcial de química atmosférica, ¿cuándo se entrega? Es durante esta semana, cualquier día, ¿ya? Porque esa Ya. la subí la semana pasada, creo, si mal no recuerdo. Sí, es que como que no avisó por clases que la había subido, entonces cuando me metí al aula la vi y no sabía cuándo la había subido. Y no se la mandé por correo, porque yo siempre que la subo, la mando por correo también las parciales. No, de hecho, ¿No? profe, a mí tampoco me llegó la 3 ni la 2 al correo. Ya, chuta, disculpen. Bueno, si le afectó eso, tómense más tiempo, si no hay apuro. Si yo cuando les pongo el plazo es más que nada para que no se les junte con el trabajo final. ¿Ya? ¿Ya? Pero efectivamente ¿Y la la última que parcial subí 5? fue la 4. La parcial 5, ¿de qué era la 5? En la que acabo de decir. Esta de ahora, la de química acuática. Sí. Ya, no, esa pueden tomarse 2 semanas más. O sea, les recomiendo que sean 2 semanas más, ¿ya? Para que no se les vaya juntando con la evaluación final, ¿ya? Ya. De todas formas, si mal no recuerdo, en el curso nos habíamos comprometido a 5 en total, creo, de las parciales, si mal no recuerdo. ¿Ya? Sí, dijo que iban a ser 5. Dijo que iban a Claro. ser 5 o 6. Claro, yo voy a tratar de hacer 6 para que tengan la posibilidad de descontar una nota mala o que me deban una. Ya sea, ustedes con 5 está suficiente, pero si quieren hacer 6, tienen más chance de tener mejor promedio. Eso es lo que me refiero. ¿Ya? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Y con el trabajo final usted nos va a dar alguna pauta o algunos como guía? Sí, hay una pauta que se las voy a mostrar que ahí explica más o menos lo que yo espero de usted, que es más que nada integrar los conocimientos vistos en el curso, ¿no es cierto?, para que ustedes expliquen el problema ambiental y hagan propuestas de mitigación o solución a esto. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Pero así también como en formato Word, así como lo hemos El hecho. formato es absolutamente libre. De hecho, la mayoría me termina haciendo un video. ¿Ya? Es como una herramienta de divulgación científica en tema ambiental. Pero el formato es absolutamente libre. Y puede ser, por ejemplo, como un, no sé, hoy como un post o tríptico o algo como... ¿Sí? Mientras tengan lo que yo les pido, no hay ningún problema. Yo lo más original que he visto en mi vida fue un hilo de Twitter, una vez me hicieron. ¿Ya? En un hilo de Twitter, como de 10 posteos de Twitter, hicieron todo el trabajo que yo les pedí. Porque le interesaba publicar en Twitter a la persona y sale súper bueno. Así que ahí echan a volar su creatividad. Es que soy media mala haciendo videos, por eso no Como me quieran, funciona como muy quieran. Ya. Miren, lo otro que les iba a mostrar es un caso, que es el caso de que yo les comentaba,
el caso de Valdivia, de la muerte de los cisnes de Valdivia. ¿Ya? No sé si usted, aquí hay un estudio que me imagino que ahora lo están viendo, que intentó develar la mortandad de los cisnes de cuello negro, ¿no es cierto?, en el Santuario de la Naturaleza. Ahí está el nombre, Carlos, no lo puedo pronunciar, pero esto en Valdivia, ya que se llamó oficialmente el caso del río Cruces, así se llamó en la prensa. Y para contextualizar este caso, simplemente basta con decir que en muy poco tiempo empezaron a morir cisnes en el río Cruces, y tanto la gente de la zona como la gente que trabajaba en botes ahí empezaba a ver que habían cisnes flotando muertos, cisnes desnutridos, y eso en un lapso de un año desaparecieron casi todos los cisnes. Y los cisnes eran no solamente propios de la zona, que era un santuario de la naturaleza, sino que eran como patrimonio de la zona, era como parte del valor ecológico. ¿Okay? Y ese caso fue bien comentado, por cuanto tenían que determinar cuál fue la causa de esa mortandad para, obviamente, después perseguir a los culpables. ¿Ya? Y este es uno de los informes más completos que salió en la época, el año 2005, ¿ok? Y al respecto yo les voy a mostrar como la evidencia más relevante, porque aquí hicieron estudios biológicos, físicos, químicos, la cantidad de parámetros que midieron al ecosistema, particularmente el agua, fue enorme, enorme, ¿ya? Porque ustedes se podrán imaginar que la cantidad de posibles causas que expliquen la muerte de cisnes es muy grande, es muy grande. Y miren, ahora, este informe tiene 540 páginas, entonces ustedes se podrán imaginar que es imposible repasar las 540 páginas. Pero aquí, por ejemplo, si ustedes ven el índice, se van a dar cuenta de más o menos de la magnitud de los estudios. Hubo un estudio, por ejemplo, de metales pesados, elementos traza, ¿no es cierto? Hubo un estudio de el tipo de riles de residuos industriales líquidos que arrojaban las plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿no es cierto? De los riles que arrojaba una planta de celulosa que había allá, que hay todavía, que es Celco. Se estudió la calidad del agua, con varios los parámetros que acabamos de ver en este curso, la calidad del agua del río Cruces, y hacer comparaciones tanto de la situación que había en esa época como lo que había históricamente antes, para ver si había alguna variación. Se estudió la coloración del agua, parámetros físico-químicos. Se estudió la bioacumulación de los metales en los organismos bentónicos, tengo entendido que eso se refieren como a algunos vegetales, en los sedimentos. También se hizo un estudio geocronológico de la zona, o sea, cómo ha variado el contenido de metales históricamente, tomando testigos históricos, etc. Perfiles de metales pesados en sedimentos, en los fondos, en la fauna, en la avifauna. Cada uno de estos puntos, el 16, el 17, cada uno son estudios independientes, para que ustedes se hagan una idea. O sea, la cantidad de estudios que se hicieron fue gigante, gigante, ¿ya? Y como me está pillando el tiempo, les voy a mostrar las principales conclusiones. Disculpe que achique esto, que quiero ir a una fotografía. Denme un segundo, que lo que quiero llegar está marcado. Aquí, miren. Esta fotografía representa como uno de los primeros parámetros que vieron alterado en ese río. ¿Okay? Esta fotografía aérea muestra que a la izquierda, entendiendo que a la izquierda es río arriba, ¿okay? A la izquierda se ve el agua más transparente y el contenido de hierro disuelto, claro, ahí le pusieron malamente 0 miligramos por litro. Digamos que el hierro disuelto en el agua era muy bajo. En analítica nosotros no le llamamos 0 a eso, le llamamos menor a algo, ¿no es cierto? Menor al límite de detección, pero era una cantidad de hierro bastante baja. Y visualmente ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que ya había algo raro acá, fíjense. La turbidez a partir de esta zona aumentaba enormemente, y un parámetro que claramente estaba desequilibrado era el hierro, ¿ok? Llegaba a subir hasta, en promedio, hasta 127 miligramos por litro, ¿ok? Entonces ahí empezaron las sospechas
sospechas fundadas de que ahí estaba la causa de la desaparición de los cisnes. No digo que midieron solamente hierro, o sea, determinaron metales, pesticidas, radiación UV, 1000 cosas, ¿ya? Pero encontraron ese parámetro de desequilibrio, ¿ya? Luego, déjenme ir a otro valor que está marcado en rojo en una parte. Déjenme ver si lo encuentro. Acá está. Ya fíjense, empezaron a ver qué parámetros están desequilibrados respecto a las normas, ¿ok? Y aquí en este caso muestran las características físico-químicas de los riles, es decir, de los residuos industriales líquidos de la planta de celulosa Arauco, CEL, ¿ok? Y encontraron que sus riles están desequilibrados en varios parámetros, pero por ejemplo uno de ellos es los sólidos suspendidos, ¿ok? O sea, la cantidad de sólidos en suspensión que tiene el agua, que está marcado en rojo, ahí están por sobre las normas de riles que fija el gobierno. También tenían problemas con la DBO5, fíjense que nosotros la nombramos hoy, el día de hoy, estaba alterado, estaba en 60, eso estaba sobre la norma, no recuerdo cuál es la norma exactamente, pero en algún lado del informe aparece, ¿ya? Todo lo que está marcado está alterado. El pH está un poco alterado, DBO5 y sólido disuelto, ¿ya? Y bueno, aquí vuelve a repetirse lo mismo, ¿no es cierto? Pero una tabla un poquito más sintética que ya no está separada por fecha. Pero sólidos disueltos, nitrógeno total, DBO5, temperatura son parámetros que están alterados, ¿ya? Y para terminar esto, con el tiempo que me queda, bueno, ustedes ven que aquí hay varias tablas con parámetros rojos, nuevamente aparecen los sólidos suspendidos acá, de los riles de Celco, ¿no es cierto? Aquí a la derecha están los valores que fija la norma del ministerial. Y en esta fotografía se dieron cuenta que, claro, lo que estaba pasando cerca de la empresa es que había maquinaria removiendo tierra. Y eso generaban esa mancha gigante que se tomó de un punto de vista aéreo, ¿ya? Bueno, yo les voy a subir este informe porque ya me vio el tiempo, pero un poco para cerrarle la historia. Fíjense que esta historia es bien interesante ambientalmente, fue bien trágica, obviamente, desde un punto de vista del valor ecológico de la zona, porque se dieron cuenta que esa mancha que provenía de la remoción de tierras, que eran trabajos que estaba haciendo la celulosa, ¿no es cierto? Generaron tal levantamiento de hierro que estaba en la capa sedimentaria que después ese hierro lo encontraron en la superficie del luchecillo, que era una especie de alga, tengo entendido, que comían los cisnes. Es decir, el luchecillo, en vez de tener expuesta su hoja al sol, estaba bloqueada por una capa de hierro. Y eso, obviamente, que le afectó la fotosíntesis, y el luchecillo empezó a desaparecer, que era el alimento precisamente del cisne. Y claro, y ahí está la causa de por qué varios cisnes estaban desnutridos o muriendo, ¿okay? Hay un video que se demoraron casi 8 años en establecer la culpabilidad y pasar las multas. Pero lo que quiero reflejar con este caso es que el delgado o el frágil equilibrio que hay entre el sedimento y el agua, que fue alterado por un movimiento de tierras con una máquina, o sea, no se requirió una bomba nuclear para esto, fue una máquina que removía tierra, ¿no es cierto? Generó todo un desastre río abajo e hizo desaparecer los cisnes. La buena noticia es que a esta altura la población de cisnes se restituyó, o sea, ya alcanzó los niveles normales, eso fue lo último que supo, ¿ya? Pero le costó la vida a muchos cisnes y otros alcanzaron a huir, o sea, porque tenían energía para irse a buscar comida a otro lado, pero varios murieron en el lugar, ¿ya? Eso. Me pilló la hora. ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe, ninguna. Súper. Bien, Muchas vamos a quedar gracias, entonces. profesor. De nada, de nada. Vamos a quedar entonces hasta acá y nos vemos la próxima semana. Ya vamos a ver química de suelos. ¿Ok? Que estén bien, cuídense. Muchas ¿Profe? gracias, profe. Chao, chao. Disculpe. ¿Sí?
¿Sí? Yo le voy a enviar hoy día la actividad 4 y le quería pedir si me puede responder si es que le llega o no, porque a veces me pasa que mis mails no llegan, no sé por qué a algunas personas. Sí, mira, no te preocupes que yo cuando voy revisando las notas y veo que hay casillas de parciales que no las lleno para estudiantes que me han mandado las previas, yo ahí les aviso, les digo, ¿sabes qué? Me falta tu actividad 3, ¿ya? O la 4. Y ahí ustedes ahí me pueden poner al día y me dicen, no, yo la envié, pero no llegó, no hay problema ahí. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Chao, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Igual, chao.